Buenas gente, ¿cómo están? Acá les habla Eloy. Hoy vamos a estar resolviendo un ejercicio de la práctica 11, la última práctica. Y este ejercicio particularmente lo elegí porque es bastante importante y además porque en él se combinan varios conceptos muy importantes a la hora de resolver ejercicios de física, especialmente los de parcial. Entonces, fíjense que el ejercicio consiste en una barra, ¿sí? Una barra muy delgada de masa 5 kilos y una longitud de 1,1 metros que cuelga de uno de sus extremos y justamente lo hace a través de un pivote sin fricción, ¿sí? Esto va a hacer que la barra rote alrededor de este eje que pasa por el pivote, ¿está bien? Y la idea es que una bala, un proyectil de masa 6 gramos, fíjense, muy importante de notar en este ejercicio, cuando más adelante usemos los valores, ¿sí?, de las masas y de la longitud, fíjense que la masa es de 6 gramos, la masa de la bala, mientras que la masa de la barra es de 5 kilos. La masa de 6 gramos en kilos es 0,006 kilogramos. O sea, es nada prácticamente comparada con la masa de la barra, ¿sí? Y dice que esta bala impacta en el extremo inferior de la barra con una velocidad perpendicular, ¿sí? Y queda incrustada en esta misma barra. Entonces el ejercicio, el inciso A nos pide cuál es la velocidad angular del sistema barra proyectil inmediatamente después del choque. Bien, entonces como siempre hacemos, nos anotamos los datos del ejercicio de entrada, ¿sí? Fíjense que conocemos la masa de la barra, la masa de la bala y la longitud de la barra. Y vamos a estar trabajando particularmente con el sistema bala más barra. Entonces, este ejercicio está basado fuertemente en que nosotros analicemos qué ocurre durante el choque. ¿Está bien? Es muy habitual que uno quiera analizar un problema de choque como uno en donde se conserva la cantidad de movimiento. Pero recuerden que eso necesita que se cumplan ciertas condiciones. Para que la cantidad de movimiento de un sistema se conserve, la suma de fuerza externa sobre él tiene que ser igual al vector nulo. Entonces, fíjense que si ustedes tienen en mente eso, en este ejercicio no va a ocurrir y más adelante diremos por qué. Lo importante saber ahora es que la cantidad de movimientos no se va a conservar en este sistema bala más barra, ¿sí? Y por lo tanto no podemos recurrir a la conservación de la cantidad de movimiento. Entonces, tenemos que encontrar otra manera. En este caso, debido a que estamos ante la presencia de un cuerpo rígido, que sería esta barra de longitud L, y luego del impacto de la bala, lo que va a hacer la barra junto a la bala es un movimiento de rotación. Entonces, existe la posibilidad de que se conserve el momento angular. Entonces, veamos si eso es cierto. Es decir, vamos a ver si se cumplen las condiciones para decir que el momento angular se conserva. Para eso, lo que vamos a tener que hacer es justamente ver si la suma de torques externos alrededor del eje O, ¿sí?, que el eje O sería el eje que pasa por el pivote, ¿está bien? Si efectivamente eso es igual al vector nulo. Entonces, en este caso tenemos que el torque debido al peso de la barra, ¿sí?, va a ser, alrededor del eje O, va a ser 0. Esto se debe a que el vector R, ¿sí?, recuerden que el torque se calcula como R por F, ¿está bien? Vamos a anotarlo acá. El torque se define como R por F, donde R es un vector que va desde el eje de rotación hasta el punto de aplicación de la fuerza F. Entonces, teniendo en mente esto, fíjense que como R es paralelo al peso justamente de la masa, o sea, el peso de la barra, entonces fíjense que nuestro vector R en esta situación sería un vector, por ejemplo, va desde el eje de rotación hasta el punto de aplicación de la fuerza peso, que en este caso, al ser una barra homogénea, eso nos va a decir que el centro de masa está concentrado en el centro geométrico, ¿sí? O sea, va a estar ubicado en el centro geométrico, por lo tanto, este vector sería R, ¿sí? Entonces, fíjense que este es R y el peso, ¿sí? Ojo que esto no es un diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Simplemente es un esquema para entender la situación. Y después, el peso es una fuerza que apunta en la dirección de la línea de la plomada, o sea, en este caso apunta hacia abajo. Entonces, fíjense que R y el vector peso son paralelas, ¿está bien?
Eso es lo que nos permite decir que, dado que tenemos un producto vectorial, ¿sí? Recuerden que el producto vectorial en valor absoluto se calculaba como el módulo de R por el módulo de F por el seno del ángulo entre estos dos vectores. Y si los vectores son paralelos, el ángulo es 0 y el seno de 0 es 0. Por eso es que efectivamente el torque, debido al peso de la barra alrededor del eje O, es el vector nulo. Y lo mismo pasa para el peso de la bala. Fíjense que nosotros en este dibujito que hicimos para la barra y la bala, estamos tomando el momento justo antes de entrar a la barra, ¿sí? Pero lo que va a terminar ocurriendo acá es que el peso de la bala y el R, en ese caso que va a ir desde el eje de rotación hasta el punto de aplicación de ese peso, también van a ser paralelas. Por lo tanto, esos dos torques no los vamos a tener en cuenta, ¿sí? Por otro lado, fíjense que el otro torque a tener en cuenta sería el torque de la fuerza del pivote alrededor de O. Pero en este caso, esta fuerza, ¿sí? Tienen que notar que va a estar aplicada justamente sobre el pivote, es decir, por donde pasa nuestro eje de rotación. Entonces, en este caso, este torque va a ser igual al vector nulo, no porque R sea paralelo a la fuerza del pivote, sino que va a ser porque R directamente es el vector nulo. Porque fíjense que este es un torque, esta es una fuerza, aplicada sobre ese eje de rotación, ¿sí? Esto lo pueden interpretar como, por ejemplo, traten de abrir una puerta empujándola desde la bisagra, ¿no? Que es por donde pasa el eje de rotación de la puerta. Fíjense que eso les va a resultar prácticamente difícil abrir una puerta si la empujan desde la bisagra, ¿sí? En cambio, si se van alejando si empiezan a empujar a la puerta, alejándose del eje de rotación, van a ver que van a tener que hacer menos fuerza para poder abrirla, ¿sí? Entonces, en este caso, eso es lo que nos está mostrando el porqué, el hecho de que R sea igual al vector nulo para la fuerza del pivote, es lo que hace que el torque de esta fuerza alrededor del eje O sea el vector nulo, ¿sí? Por lo tanto, vamos a tener que la sumatoria de torques externos alrededor del eje O es igual al vector nulo, ¿sí? Y el teorema de conservación del momento angular nos permite decir que eso va a permitir el hecho de que el momento angular alrededor del eje O se conserve durante el choque, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es calcular el momento angular previo al choque y luego el momento angular posterior al choque, ¿sí? Fíjense que el momento angular previo al choque, ¿sí? Va a ser calculado y va a ser debido exclusivamente a la bala, ¿sí? Para calcular el momento angular de la bala, recuerden que vamos a usar que el momento angular es igual a R producto vectorial la cantidad de movimiento, R por P, ¿sí? Entonces, para poder ver eso, fíjense que vamos a ver eso en un pequeño esquemita que es este de acá. Fíjense que R cumple la misma función. Es un vector que va desde el eje de rotación hasta el punto de aplicación, en este caso de la cantidad de movimiento. Pero si ustedes se fijan, yo acá puse la velocidad previa al choque de la bala. Eso se debe a que la dirección y sentido del vector cantidad de movimiento está por la dirección y sentido del vector velocidad, ¿sí? Entonces, fíjense además que acá les hice un pequeño esquemita de la regla de la mano derecha, que va a ser fundamental para poder plantear los ejercicios donde intervengan torques o momentos angulares, porque vamos a estar calculando productos vectoriales, ¿sí? Fíjense que la recomendación que les doy es, siempre que usen la regla de la mano derecha, obviamente usen la mano derecha, usen el dedo índice para representar lo que sería el R. ¿Está bien? Es decir, el vector R va a estar representado por su dedo índice. Y el dedo medio va a indicar la dirección de lo que sería su otro vector que interviene en el producto vectorial. En este caso va a ser la cantidad de movimiento, ¿sí? En el caso de los torques sería el vector fuerza. Ahora bien, si ustedes se fijan, el dedo gordo, ¿sí?, les va a quedar en este caso apuntando en la dirección saliente de la pantalla, si ustedes utilizan la regla de la mano derecha como les estoy mencionando, ¿sí? Fíjense que les va a quedar el dedo índice apuntando hacia abajo, el dedo medio apuntando hacia la derecha y si levantan el dedo gordo les va a quedar como si fuera saliendo de la pantalla. Ahora, si ustedes quieren ver cómo sería el sentido de giro producido, ¿sí?, tienen que tratar de unir el dedo índice con el medio, ¿sí? Y van a ver que van a estar imprimiendo una rotación
está bien, en sentido antihorario, ¿sí? Fíjense que esto es lo que les representé acá cuando les puse sentido de giro. Es decir, el momento angular inicial, o previo al choque si quieren más precisamente, va a ser igual al momento angular de la bala, previo al choque. Es decir, va a quedar el módulo, el módulo de lo que sería el momento angular por el versor K. ¿Por qué por el versor K? Porque estamos tomando, ¿sí?, un sistema de referencia en el cual lo que sería el eje Z sale de la pantalla. ¿Sí? El eje Z estaría como si fuera saliendo de la pantalla. ¿Sí? Fíjense que eso lo van a representar como un circulito con un puntito en el centro. ¿Está bien? En este caso esto sería el eje Z. Entonces, fíjense que el L estaría apuntando para nosotros en sentido saliente de la pantalla. Y también estaría imprimiendo un sentido de giro antihorario, ¿sí? Entonces, fíjense que el módulo del producto vectorial, como se los mencioné antes, era el módulo de R por el módulo de la cantidad de movimiento por el seno del ángulo que hay entre esos dos vectores, que en este caso es 90 grados. Y el seno de 90 vale 1. Ahora, el módulo de R, ¿sí?, fíjense que va a ser el módulo del vector que va desde el eje de rotación hasta el punto de aplicación de la cantidad de movimiento, que eso va a ser hasta el extremo inferior de la barra. ¿Está bien? Entonces fíjense que el módulo de R no va a ser otra cosa que la longitud propia de la barra, ¿sí? El módulo de la cantidad de movimiento es simplemente masa por la velocidad previa al choque. ¿Está bien? Es decir, que el momento angular previo al choque alrededor del eje O va a ser la masa de la bala por la velocidad previa a la bala por la longitud de la barra. Y eso va a estar dando una cantidad angular, ¿sí?, que nos estaría imprimiendo un sentido de giro en sentido antihorario, ¿sí? Bien, vamos a la otra parte, ¿sí? Fíjense que ahora en este vamos a analizar lo que pasa posterior al choque, ¿sí? Fíjense que el instante posterior al choque lo vamos a tomar justo cuando la bala ya está, digamos, está dentro de la barra, pero que justo está empezando a rotar la barra, ¿sí? O sea, estamos tomando el instante justito antes de que la bala entre a la barra, y estamos tomando como el instante posterior al choque, al momento justito en el que la bala ya entró a la barra y está a punto, ¿sí?, ya de rotar. Está bien, o sea, ya adquirió la velocidad angular debida al impacto. ¿Está bien? Entonces, fíjense que acá hay dos formas de plantear este ejercicio. Una forma es calcular, ¿sí?, lo que sería un nuevo objeto de trabajo. Es decir, dejaríamos de estar como utilizando una barra y una bala para construir un sistema, ¿sí?, un nuevo objeto que se caracteriza por ser la combinación de estos dos. ¿Está bien? De la bala y la barra. ¿Está bien? Esa es una forma. Yo acá voy a optar por, de alguna forma indirecta, lo estamos pensando de esa manera, pero vamos a ver que vamos a plantear al momento angular posterior al choque alrededor del eje de rotación O, igual al momento, ¿sí?, angular de la bala posterior al choque, más el momento angular de la barra posterior al choque. ¿Está bien? Fíjense que eso lo vamos a poder escribir como el momento de inercia por la velocidad angular posterior al choque, ¿sí? Obviamente que este momento de inercia es el de la bala y este es el de la barra. Fíjense que el momento de inercia de la bala es el momento de inercia de una partícula, ¿sí?, que rota alrededor del eje O. Eso va a estar dado por la masa de la bala por la distancia al eje de rotación al cuadrado. En este caso, fíjense que esa distancia es la longitud de la barra misma, ¿sí? Es esta distancia. Entonces, y el momento de inercia de la barra va a ser el momento de inercia de, obviamente, una barra con un eje que pasa por uno de sus extremos. En este caso, el momento de inercia nos lo daba el ejercicio. Era 1/3 de la masa por la longitud de la barra al cuadrado, ¿sí? Todo eso multiplicado por la velocidad angular, ¿sí?, de los dos objetos. Fíjense que es la misma porque la bala queda incrustada, ¿sí?, posterior al choque. Entonces, como ya vimos previamente, ¿sí?, esta velocidad angular, ¿sí?, va a ser una velocidad angular que va a hacer que la barra rote justamente en este sentido, ¿sí? Fíjense que acá lo estamos dibujando, ¿sí?, lo que sería el sentido que va a imprimir esa velocidad angular posterior al choque. ¿Está bien? Entonces fíjense que, como nosotros habíamos mencionado previamente, vamos a tomar a nuestro eje Z, ¿sí?, en este caso, saliente, está bien, de la hoja,
¿sí? Y al tomar al eje Z saliente de la hoja como la dirección positiva, en este sentido, ¿sí? O sea, para esta dirección en la que estamos trabajando, entonces fíjense que vamos a estar trabajando con que la velocidad angular va a ser un vector, ¿sí? Es un vector que apunta en la dirección, ¿sí? En la dirección del eje de rotación, que en este caso acuérdense que este eje estaba saliendo de la hoja también, ¿sí? Y el sentido del vector va a estar dada por, dependiendo si la velocidad angular es, digamos, aumenta o disminuye, ¿sí? Entonces, en este caso lo ponemos como la velocidad angular post choque por el versor K. Fíjense que lo reemplazamos en estos dos, ¿sí? Y lo que hacemos a partir de eso, fíjense, es hacer un factor común omega por L cuadrado. ¿Está bien? Entonces nos queda el vector, ¿sí? El vector momento angular posterior al choque. Ahora bien, el momento, debido a que ya vimos que el momento angular se conservaba, entonces vamos a plantear la igualdad. Fíjense que acá ya estamos planteando la igualdad en términos de lo que serían los módulos, ¿sí? Fíjense que los dos vectores apuntaban en la dirección estaba por el versor K. Entonces, acá en este caso, fíjense que podemos simplificar, ¿sí? Podríamos simplificar una de los L acá de los L cuadrado con este L de acá, y después el L que sobrevive lo pasamos dividiendo junto a la masa de la bala más la masa de la barra sobre 3. Y de ahí estaríamos sacando la velocidad angular posterior al choque, ¿sí? Ahora, eso sería el inciso A. El inciso B, fíjense que nos estaba pidiendo que calculemos cuánto cambia el vector cantidad de movimiento del sistema durante el choque y que observar la diferencia con lo que ocurre, por ejemplo, en un péndulo balístico, ¿sí? Fíjense que en este caso vamos a ver si efectivamente ocurre lo mismo que ocurría en un péndulo balístico, que era que la cantidad de movimiento durante el choque se conservaba, ¿sí? Para eso vamos a calcular la velocidad de la bala. Está bien, acá en valor absoluto. Fíjense que la velocidad de la bala sería R por la velocidad angular, en este caso la velocidad angular post choque, pues esta sería la velocidad de la bala posterior, ¿sí? Al choque, ¿sí? Pero esta es la velocidad como la velocidad lineal. La anterior es la velocidad angular omega. Y después vamos a sacar la velocidad del centro de masa de la barra como justamente la misma fórmula, R por omega. Pero acá la diferencia es que para la bala, ¿sí? El R que se usaría sería la distancia entre el eje de rotación y la posición de la bala. En este caso eso sería L. Pero para la barra, ¿sí? Fíjense que al ser un cuerpo rígido, para el análisis, en este caso de la velocidad del centro de masas y otros análisis que vamos a hacer más adelante, lo podemos modelar como si fuera una partícula, ¿sí? Concentrada en el centro de masas con la masa de la barra, igual con esa partícula con la masa de la barra. Pero claro, esa partícula estaría en el centro geométrico de la barra, ¿sí? El centro de masa estaría en el centro geométrico de la barra. Entonces, como la distancia entre el eje de rotación y el centro de masas es L sobre 2, por eso es que acá nos queda L sobre 2 por la velocidad angular posterior al choque. ¿Está bien? Recuerden, acá estamos usando como que la barra está concentrada toda su masa en el centro de masas, ¿sí? Y se mueve como una partícula posicionada en ese mismo lugar. ¿Está bien? Entonces la velocidad del centro de masas posterior al choque de la barra va a ser L sobre 2 por la velocidad angular posterior al choque. Entonces con eso podemos calcular lo que sería el vector cantidad de movimiento, ¿sí? Como la masa por la velocidad. En este caso, la velocidad de la bala, fíjense que ya la reemplazamos por L por omega posterior al choque. ¿Está bien? Y por otro lado, la velocidad del centro de masas de la barra posterior al choque, que sería L sobre 2 por omega, ¿sí? Posterior al choque. Todo esto apuntando en la dirección de lo que sería el versor Y, ¿sí? Es decir, hacia la derecha. ¿Está bien? Fíjense que esto lo sabemos porque la cantidad de movimiento previa al choque, ¿sí? Justamente apuntada hacia la derecha, y debido a que los vectores, el vector velocidad angular, se acuerdan que iba a ser imprimir sobre la barra y la bala una rotación con este sentido, entonces, en este caso, si analizamos lo que serían las velocidades lineales, ¿sí? Deberían quedarnos apuntando hacia la derecha para ser consistente con el movimiento de la barra. Entonces, volvemos a analizar esta parte. Fíjense que la cantidad de movimiento previa al choque, ¿sí?
es simplemente la masa de la bala, perdón, por la velocidad previa al choque de la bala. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular la diferencia entre la cantidad de movimiento final, la posterior al choque, y la pre-choque, ¿sí? Fíjense que eso lo estamos haciendo acá mismo, ¿sí? Entonces, calculamos esa cantidad. Fíjense que la cantidad de movimiento post-choque, ya acá la reemplazamos y está por aquí, ¿sí? Y la pre-choque la ponemos por acá. Fíjense que ya dentro de este paréntesis estamos trabajando con todos los valores absolutos, y acá afuera está el versor que indicaría la dirección de este vector diferencia de cantidad de movimiento. Bien, entonces lo que hicimos acá ahora es reemplazar el omega posterior al choque con lo que habíamos encontrado cuando planteamos la conservación del momento angular. ¿Está bien? Fíjense que nos estaría quedando esto de acá, que era lo que teníamos de antemano para sacar la velocidad angular posterior al choque, ¿sí? Entonces, fíjense que lo que podemos hacer acá es simplificar las L's. Está bien, esta L con esta L, ¿sí? Y lo que vamos a hacer dentro de este paréntesis es sacar factor común la masa de la bala por la velocidad previa al choque. Fíjense que las tres cantidades que tenemos dentro del paréntesis tienen, ¿sí?, masa por velocidad previa al choque. Entonces la sacamos factor común y dentro del paréntesis nos quedaría esto que vemos por acá, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Esta diferencia de cantidad de movimientos a nosotros nos va a indicar si esa diferencia de cantidad de movimientos, ¿sí?, invierte el aire, digamos, cambia el sentido o no de este vector, ¿sí? Fíjense que esto que tenemos por acá, esta masa de la bala sobre la masa de la bala más la masa de la barra sobre 3, ¿se acuerdan que habíamos dicho antes que la masa de la barra era mucho más grande, ¿sí?, que la masa de la bala? Por lo tanto, esto va a ser una cantidad muy, muy pequeña, ¿sí? Esto va a ser prácticamente cero, ¿está bien? Prácticamente nada, nada. Pero esta de acá, ¿sí?, fíjense que esta no va a ser prácticamente cero porque tenemos la masa de la barra. Esto fíjense que va a ser más o menos como si nosotros tuviéramos la masa sobre 2/3 de la masa, ¿sí?, de m sobre 3. ¿Y por qué nos queda esto? Digamos, ¿por qué nos queda esto justamente así? Bueno, esto estaría quedando así porque si ustedes lo ven bien, ¿sí?, la m chiquita, si yo se la sumo a la masa de la barra sobre 3, no va a ser gran diferencia. ¿Está bien? Va a ser un número, este sí no va a ser tan chiquitito. ¿Está bien? Pero digamos, tenemos que tenerlo en cuenta. Disculpen acá, esto era 2/3, ¿sí?, de la masa. 2/3 de la masa m, ¿sí? Es decir, que esto más o menos sería como tener 3/2, un 3/2, ¿sí? Entonces fíjense que todo este paréntesis sería aproximadamente como trabajar con 3/2 menos 1, o sea, 1,5 menos 1, que eso es un medio, más o menos, ¿sí? Esto les estoy dando una idea para que más o menos veamos qué esperaríamos de este ejercicio, ¿sí? Fíjense que acá lo que termine haciendo es indicarles eso. Fíjense, esto es más o menos un medio, 0,5, ¿sí? Y acá lo más importante es que lo que tenemos como masa por velocidad, ¿sí? Acá, disculpen, esto vector no iría por acá, ¿sí? Esto que obtuvimos acá, fíjense que es el módulo de la masa por la velocidad previa al choque. ¿Está bien? Entonces, fíjense que si este corchete da más o menos 0,5, entonces lo que nos da el delta P es aproximadamente 0,5 de lo que sería la cantidad de movimiento inicial. ¿Está bien? Es decir, lo que nos está diciendo esto es que la cantidad de movimiento final menos la inicial dio, obviamente, distinto del vector nulo. Es decir, que la cantidad de movimiento efectivamente no se conserva durante el choque. ¿Está bien? Fíjense que no se conserva, porque si se hubiese conservado, esto nos debería haber dado, o sea, el delta P, la diferencia de cantidad de movimiento, nos debería haber dado 0 del sistema. ¿Está bien? O mejor dicho, el vector nulo. Fíjense que esa diferencia es fundamental en este ejercicio para poder entender bien cómo funciona esto. Es decir, que nos acaba de dar que el delta P es 0,5, ¿sí?, por la cantidad de movimiento previa al choque, ¿sí? Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿qué comparación hay con el péndulo balístico? Recuerden que en el péndulo balístico nosotros trabajábamos con una soguita de masa despreciable, ¿sí?, y un bloque de masa m y una bala de masa m minúscula.
¿Está bien? Pero acá la principal diferencia que les señalo justamente es que en el caso del péndulo balístico estábamos trabajando con un sistema aislado de toda fuerza externa, ¿sí? Y en el caso de la barra y la bala, este no es el caso, porque fíjense que el pivote de la barra, ¿sí? Digamos, estaría como produciendo una fuerza que en el momento del impacto, ¿sí? Es una fuerza bastante considerable y es una fuerza que se produce en el impacto, ¿sí? Es una fuerza que se produce en el impacto, pero que el pivote, por no ser una parte de nuestro sistema de análisis, que era barra más bala, fíjense que va a justamente estar produciendo esta fuerza externa a nuestro sistema de análisis y va a ser una fuerza evidentemente no nula. Por lo tanto, esa fuerza externa no nula, debida al pivote, va a ser la que haga que la suma de fuerza externa sobre nuestro sistema sea distinto de cero y produciendo que no se conserve la cantidad de movimiento. ¿Está bien? Entonces, si volvemos a la pregunta del inciso C ahora, que nos dice: ¿en qué punto actúa la fuerza impulsiva responsable de la falta de conservación de la cantidad de movimiento y cuáles son la dirección y sentido de tal fuerza? Bien, entonces, fíjense que esa fuerza va a estar actuando sobre el pivote. ¿Está bien? Va a estar actuando sobre el pivote. Es más, este pivote lo que está permitiendo es que la barra rote. Porque si no estuviera el pivote, lo que haría la barra es, al recibir el impacto de la bala, es trasladarse, no rotar. También por ahí, inclusive en algún caso, dependiendo de dónde le esté pegando, podría producirse una rotación, ¿sí? y una traslación, y después la barra caería al piso, digamos. ¿Está bien? Entonces, lo otro, que esta parte sí es bastante importante, es denotar qué sentido y dirección va a tener esa fuerza. ¿Sí? Fíjense que esta fuerza se produce debido al impulso que se somete al pivote en el momento del impacto. ¿Está bien? Es decir, esta fuerza del pivote actúa sobre el eje de rotación, sobre el pivote que por donde pasa el eje de rotación, durante un tiempo delta t, que es el tiempo que duraría el choque. ¿Está bien? Ahora, en el hipotético caso que esa fuerza del pivote fuera de módulo constante, ¿sí? No variaría con el tiempo. Entonces, fíjense que la fuerza del pivote se podría calcular como, en este caso, la fuerza del pivote por delta t sería igual a la diferencia de cantidad de movimientos, ¿sí? Y fíjense que la cantidad de movimientos, la diferencia de cantidad de movimientos nos había quedado como que eso era igual a 0,5 de la cantidad de movimiento previa al choque. Es decir, que lo que nos vemos en términos de valores absolutos es que la cantidad de movimiento final, ¿sí? O sea, la posterior al choque, va a ser más grande que la pre-choque. ¿Está bien? Va a ser efectivamente más grande. Por lo tanto, la fuerza del pivote estaría apuntando hacia la derecha. ¿Está bien? En el caso de que hubiese sido al revés, o sea, en el caso de que la cantidad de movimiento final hubiese sido menor a la cantidad de movimiento pre-choque, entonces la fuerza del pivote apuntaría hacia la izquierda. ¿Sí? Fíjense que este ejercicio está muy bueno porque combina varios temas y combina diferentes aspectos de lo que se va a conservar y de lo que no se va a conservar en este ejercicio, ¿sí? De más está decir que la energía no se va a conservar en este choque, que es un choque perfectamente inelástico. Está bien, pero está bueno siempre analizar si puede ser que se conserven otro tipo de cantidades como la energía mecánica, la cantidad de movimientos o el momento angular. En este caso solo se conservó el momento angular. Así que bien, con esto terminamos este ejercicio y nos vemos en la próxima.